El campo del currículum es el intento de acotar y precisar qué es el currículum y qué no es. Vamos a abordar algunas precisiones y aproximaciones que nos permitan transitar las fronteras de un campo tal y como si pudiéramos rodearlo a la vez que mirarlo desde arriba, como si fuera desde un dron. Bueno, la metáfora del campo se debe especialmente a que es inconmensurable la literatura que lo aborda desde hace décadas, incluso desde principios del siglo XX. También es oportuno recordar que el campo del currículum tiene fronteras móviles que en ocasiones son gruesas, altas y visibles como fortalezas feudales, y en otras ocasiones sus fronteras se diluyen y se hacen tan porosas y finitas que casi hace imaginar que el currículum es todo lo que pasa en la educación. Los campos pueden ser solo un hermoso dibujo soñado y precioso y producto de la imaginación. O pueden ser un campo lleno de flores, o puede ser un desierto con poca o nada vegetación y un desierto infinito, o un peligroso campo minado, o un campo de trinchera, o bien un campo estrictamente virtual. Lo interesante es que esto nos demanda ver cómo podemos abordar el campo. Y inspirada en la lectura de la autora Terigi, pero también otros autores, les proponemos que entremos a precisar el campo del currículum a partir de algunos aspectos que emergen en esos distintos campos, pero que son comunes a pesar de los diversos contextos, los diversos territorios, a pesar de otros tiempos. Lo van a leer con mayor precisión en el texto de Terigi. Aquí vamos a abordar algunos de esos emergentes que dan cuenta de la problemática curricular y que es un aspecto, la problemática curricular, de gran preocupación, ya que no hay otro término ni concepto que la pueda reemplazar. Pensar algunos emergentes qué enseñar y cómo enseñar, cuándo enseñar y cuándo evaluar, por qué hacerlo, se volvieron importantes cuando emergieron en situaciones históricas que lo propiciaron. La masividad es uno de esos emergentes. Lo que antes transcurría a puertas cerradas y en algunos grupos chicos o familiares, con la revolución industrial se volvió masivo y necesariamente socializante y por lo tanto estructurante de determinada ciudadanía. Otro emergente, los saberes se volvieron progresivamente un bien público y su producción y difusión una necesidad social imperiosa. Esto no era en aquellos inicios ni hoy, eso es de real, una tarea sencilla. Esa tarea de articular conocimientos con estructuras sociales forma parte de una de las constantes tensiones del currículum que enseguida vamos a trabajar también. Otro emergente que surgió junto con la masividad, con la necesidad de la transmisión de cultura a gran escala, fue el del orden, el control. Con la ambición de formar ciudadanías y las condiciones de cambios sociales, estructurales, con ellas, con la masividad, surgió el orden de contenidos, la secuencialidad, la gradualidad, entre otros recursos pedagógicos de control. Y probablemente les propongo pensar si la pandemia no puede ser también un emergente respecto de los aspectos curriculares.
es posible que la alteración abrupta de tiempo y espacio, de los roles, de las funciones en diversas instituciones, no solo las educativas, también generen el espacio propicio para transformaciones curriculares que puedan ser interesantes. Las críticas a la educación formal abundan, a la evaluación, a la calidad educativa, no solo en Argentina. Y esto puede admitir un desencadenamiento de transformaciones que den cuenta de cambios estructurales en las relaciones entre saberes, docentes, estudiantes, contextos, instituciones. Otra forma de abordar las precisiones que constituyen al currículum puede ser a partir de considerarlo un campo dinámico y por lo tanto reconocer las fuerzas, las diversas fuerzas que lo constituyen a partir de sus antagonismos, es decir, de sus tensiones. Es buscar localizar así el entre. Esto permite advertir varias de sus características también. Una de las principales tensiones que dinamizan el campo es la serie de discrepancias entre currículum y sociedad. Un currículum que tiende a centralizarse en vastos territorios y con una fuerte impronta a homogeneizar aprendizajes a gran escala, se confronta con sociedades diversas y fundamentalmente desiguales. También es reconocible la serie de ordenamientos curriculares que fijan tiempos y espacios, como la gradualidad o los dispositivos áulicos, entre otros, que buscan disciplinar sociedades diversas y en movimientos a veces vertiginosos. Otra de las tensiones reconocibles en el campo curricular es la de la teoría y práctica. Teoría y práctica tienen lógicas diferentes en su constitución, en su producción, en su comunicación. Ambas, entonces, propician altas dispersiones al currículum, añadiéndole fragmentación, complejidad y muchas veces rigidez. Y una tensión más actual podría referirse a las diversas brechas que la pandemia y el aislamiento social pusieron de manifiesto en la superficie con gran nitidez. Brechas precedentes, por supuesto. Hago referencia a las relacionadas con las desigualdades de equipamiento y conectividad para el logro de aprendizajes en escenarios digitales. Tensan el campo curricular tanto el acceso como la legitimación de los saberes, el funcionamiento docente, la concordancia de vínculos entre estudiantes y docentes, las irrupciones en la vida doméstica y el riguroso carácter público de la educación, entre otras tensiones. ¿Y entonces qué es el currículum? Probablemente ya hayan advertido que no es solo un documento, sino sus prácticas, que no alcanza con diagnosticar sus problemas, sino que reclama lógicas rigurosas entre sus diseños y sus ejecuciones. Puede ser pertinente describir al currículum como habitable o no, ya que no solo ordena, sino que también dispone docentes, estudiantes, saberes e instituciones en el desafío de producir aprendizajes. Para precisar entonces qué es, decimos que es una síntesis cultural. Y entendemos por síntesis de elementos culturales ya que reúne y organiza con determinadas lógicas los saberes, valores, sentidos, hábitos, etc. No es una síntesis que está exenta de acoger contradicciones, ya que es innegable su pasado enciclopédico, por ejemplo. También es una prescripción, prescribe, es decir, que manda enseñar y aprender determinados contenidos y de determinada forma. Tiene diversos niveles de regulación y por lo tanto homogeneiza actos pedagógicos a gran escala. Y es un producto pedagógico de carácter técnico y político.
Su carácter técnico se debe a que se constituye en una normativa que garantiza la validación de títulos y credenciales, por lo que no solo adquiere la forma de un diseño de enseñanza, sino que debe constituirse en documento público, y yo agregaría contractual. Por su parte, el carácter político le deviene justamente articulado con el carácter técnico en relación al diagnóstico, al diseño, a la elaboración y al desarrollo de actos pedagógicos con la mayor democratización, legitimidad y calidad de saberes posibles. Esto parece claro hasta que advertimos la diversidad de intereses y posicionamientos encontrados que comunidades y disciplinas conviven y a veces no pacíficamente. La imagen justamente que elegí busca reflexionar tras la interpelación de qué hacemos con los diversos alambres de trinchera, de qué lado nos ponemos, para qué los usamos, de qué nos defienden, qué nos ataca, etc. Y existe otra cuestión muy crítica que es a tener en cuenta, que son los diversos desplazamientos. El contexto de hipercapitalismo y neoliberalismo con el consabido achicamiento de Estado se manifiesta en relación al currículum a través de una forma de desentendimiento de la educación como derecho, con un fuerte desplazamiento curricular hacia la exacerbación de políticas de control. Entonces, hay que tener en cuenta todo el acento que se pone sobre las evaluaciones que muchas veces no tienen su correlato, tanto en financiamiento como en organización, de un Estado que se está haciendo cargo de la enseñanza y de las condiciones de la enseñanza, y también de los aprendizajes. También está acá asociado la referencia a un currículum oculto. La referencia al currículum oculto expresa que hay uno real u oficial, por decirlo de algún modo, y hay otro, el oculto, el no oficial, el no prescripto. Los y las cientistas sociales sostienen fuertemente este análisis, advirtiendo prácticas muy instaladas que reflejan la reproducción acrítica de la organización del trabajo, de la transmisión de los códigos culturales y de la relación rígida y estricta entre disciplinas escolares y disciplinas académicas. Entre muchas reflexiones, el tratamiento del currículum oculto es una invitación a reflexionar acerca de la relación entre saber escolar y saber erudito y los efectos de la transposición didáctica. En síntesis, podríamos decir que es un artefacto social y cultural y que tiene una constante vitalidad. Esperamos con esto entrar al mundo del currículum.